la guerra entre Rusia y Ucrania. Al este, Rusia, al oeste, la Unión Europea. En la mitad, Ucrania, uno de los países más extensos de Europa, quien viene siendo azotada por una guerra que lleva más de 14.000 muertos. Este conflicto se inicia desde el 2014, la llamada guerra de Donbass, que no solo afecta a Ucrania, sino tiene ramificaciones geopolíticas que van más allá de sus fronteras. Entonces, ¿cuál es el origen de este conflicto? Para entenderlo mejor, vamos a ir al pasado de este país, Ucrania. Entre el siglo IX al XIII, la actual Ucrania formaba parte de la llamada Rus de Kiev, quien era una enorme y poderosa federación de tribus eslavas, que se extendía desde el mar Báltico por el este y por el mar Negro por el sur. Desde entonces ha estado dominada por potencias extranjeras. Ucrania ha pasado por manos polacas, otomanas, austríacas y sobre todo por los rusos. Durante la primera mitad del siglo XX, el territorio ucraniano seguía repartido en diferentes países. La zona oriental de Ucrania antes de la revolución de 1917 formaba parte del Imperio Ruso, donde llegó a llamarse la República Socialista Soviética de Ucrania. Pero en 1922 se estableció la Unión Soviética, donde la zona occidental de Ucrania se encontraba en manos polacas. Sin embargo, con el origen de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la redistribución de territorios, donde Ucrania llegó a recuperar sus territorios que estaban en manos de diferentes países. Pero en 1991 se produjo un colapso de la Unión Ucraniana, donde el país se llegó a independizar. Después de su independización, al inicio mantuvo armonía con Rusia. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo un acercamiento hacia el occidente de parte de Ucrania. Este acercamiento en el 2012 hubo un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, algo que incomodó terriblemente a Rusia, quien ejerció presión a Rusia. Su actual presidente en ese entonces, Víktor Yanukovych, tuvo que suspender la firma del acuerdo en noviembre del 2013. Esta decisión repentina incomodó a sus pobladores, donde cientos miles de personas salieron a protestar y se aglomeraron en la Plaza de la Independencia de Kiev, donde pidieron que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Sabemos que en el año 2014 Ucrania tenía una invitación tanto de la Unión Europea como de la OTAN a que pasen a ser parte de estas organizaciones. Conversaciones que ya estaban realmente muy avanzadas y muchos dirían que ya era un hecho que Ucrania iba a ser parte de la Unión Europea. Sin embargo, esto no le gustó a Rusia y mucho menos a su presidente de ese momento, Vladimir Putin, que conversa con su homólogo ucraniano de ese momento y hace que éste desista de que Ucrania pase a formar parte de la Unión Europea, hecho que molesta a la mayoría de ciudadanos ucranianos, así como personas de ultraderecha, quienes salen a protestar, a hacer disturbios, a hacer revueltas. Disturbios y revueltas que fueron conocidas como la Eurotan y las cuales terminaron el 22 de febrero del 2014. 5 días después de este hecho, el presidente ucraniano deja Ucrania con destino a Rusia, donde se resguarda. Putin, obviamente, al ver la crisis política que había en Ucrania, aprovecha esto y entra a territorio ucraniano. Esto está demostrado porque el mismo Putin condecora a todos sus soldados que participaron de todo este movimiento y de toda esta revuelta. Y de esta manera él acepta que participó dentro de ello.
Ahora, no entra a cualquier parte de Ucrania, se va a Crimea. ¿Y por qué a Crimea? Porque Crimea está geográficamente bien ubicado dentro de Europa, es un lugar estratégico. Además de que ahí Rusia tenía su principal base naval dentro del Mar Negro. Y al ser Crimea parte del territorio ucraniano, hacía que Rusia pague un impuesto. Por lo que Rusia toma de post facto Crimea y ya no tiene que pagar este impuesto porque ya está dentro de Crimea. ¿Y cómo consigue esto? Rusia, a través de un referéndum, que lo gana ampliamente. Muchos dicen que no fueron limpios, pero eso ya es motivo de otro estudio. Ahora, en Crimea, la mayoría de personas son rusoparlantes o de descendencia rusa y están muy adheridos a este pensamiento. Por todo esto, se le sanciona a Rusia sacándosele del grupo de los G8, además de ponerle severas sanciones económicas que hasta el día de hoy se encuentran vigentes. Desde el inicio de la llamada guerra de Donbass, ucranianos y fuerzas prorrusas, la OTAN ha acusado a Rusia de apoyar militarmente a los grupos separatistas, algo que se ha negado desde Moscú. Desde ese entonces, las reuniones con las autoridades, las reuniones con las instituciones, las reuniones con la finalidad de lograr una negociación para la paz, como el protocolo de Minsk o el acuerdo de Minsk II, se han intentado sin éxito lograr un alto al fuego. Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, representantes de las organizaciones para la seguridad y cooperación en Europa, representantes de los llamados República Popular de Donetsk y Lugansk, han participado en estas reuniones, han participado en diversas negociaciones, han planteado propuestas. Sin embargo, hasta la fecha, el conflicto en el este de Ucrania sigue en pie, sigue azotando, quedando miles de víctimas mortales, civiles y militares. Naciones Unidas, nido de los crímenes de guerra desde el 2014 en esa región, considerando en ello el incremento, el aumento del deterioro de los derechos humanos que han obligado más de 1,5 millones de personas a salir de sus casas, dejar su país, dejar su familia, dejar sus recursos, sus bienes, por lograr buscar un lugar mejor para vivir. Considerando ello también de que los miles de víctimas que se han quedado en el territorio ucraniano, a ello vamos sumándolo también los casi 300 personas que han fallecido en el avión Malaysia Airlines el 2014, el 17 de julio de 2014, derribado por un misil de fabricación rusa. Este hecho, a la fecha, ninguno de los dos bandos se hace responsable de las víctimas del 2014, derribado por un misil de fabricación rusa. Este hecho, a la fecha, ninguno de los dos bandos se hace responsable de las víctimas que han ocasionado en ese entonces.